Ponemos nuestras peticiones, nuestros ruegos delante de ti. Te agradecemos porque nos permitas participar en un culto, Señor, donde ángeles quisieran estar. Pero somos nosotros los que somos los encargados de hacerte un culto, de ofrendar, de diezmar, Señor, y todo lo que has dado a un pueblo agradecido contigo. En el nombre de Jesús nos disponemos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, oh Dios del cielo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. La honra es para el Señor de los cielos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel. Usted sabe que Samuel fue un niño que se fue desarrollando no solamente en el conocimiento de Dios, sino que su amor fue creciendo, y un día él decidió entregarse para el servicio de Dios. Eso significa que era un siervo del Señor, un esclavo de Dios. Por eso en este capítulo 4 leemos la palabra en el nombre de Jesús, y dice la palabra de la siguiente manera: y llegaba la palabra de Samuel, aunque no era la palabra de Samuel, era la palabra de Dios, porque resulta que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra es de Él, aunque a veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Y creemos que somos los que actúan. No, es Dios actuando en nosotros, ¿verdad? Es como, digamos, usted compra un carro y el carro lo trae, pero la gloria no es para el carro, ¿verdad? Entonces dice la palabra: y llegaba la palabra de Samuel. Tenía una palabra maravillosa, porque Samuel hablaba lo que Dios le decía, y llegaba a todo Israel. Entonces dice: y salió Israel para enfrentarse con los filisteos, que eran los enemigos de Israel, y se enfrentaron en batalla y acamparon junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Iba a haber una batalla, iba a haber una guerra, hermano. Y entonces, cuando miramos nosotros acá, primeramente el carácter de Samuel como profeta, era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, y estaba Samuel plenamente establecido, porque a Samuel lo puso el Señor, no lo pusieron los hombres. Dios se revelaba a Samuel a través de su palabra, y Samuel trataba en su vida de agradar al Señor. Y entonces, pero Israel no consultó. El vaso por el cual Dios hablaba era Samuel, pero el pueblo de Israel no consultó de lo que iba a hacer. Y entonces en los siguientes versículos, siempre en el capítulo 4 y versículo 1 dice: y salió Israel. Mire, y salió Israel para enfrentarse con los filisteos en batalla, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Entonces decíamos que el carácter de Samuel, hermano, como profeta, estaba plenamente establecido. El pueblo se había dado cuenta que Dios ahora hablaba a través de Samuel. Ya eso estaba establecido, ellos se habían dado cuenta. Y entonces, ¿por qué? Porque el hombre sin Dios, no vamos a hablar de Cristo en este momento,
sin Dios no tiene una visión. La visión que un hombre tiene sin Dios es una visión humana. Pero resulta que Israel era el pueblo del Señor. Entonces Israel, a razón de las demás naciones, era un pueblo dirigido por Dios. Por eso usted y yo no vivimos a la deriva. Nosotros tenemos un capitán que se llama Jesucristo, y Él es el que nos dirige a nosotros. A Él es al que tenemos nosotros que consultar. Por eso el pueblo de Israel acá se confunde. Mire, ahora Dios hablaba por medio de profetas, y uno de ellos era Samuel en ese momento. Pero ellos tenían una visión acá, una visión de ellos, que no las iba a suplir el Señor. Y entonces digamos que Israel acudía para consultar muchas veces la voluntad de Dios. Pero a veces las cosas se miran tan sencillas que no queremos nosotros, como decimos, molestar al Señor, ¿verdad? Pero para Dios no es una molestia, sino es una honra que nosotros consultemos en lo mínimo y en lo grande, para que toda la gloria siempre sea para el Señor y no para nosotros. Vale, dele palmas al Señor en esta noche. Entonces, la palabra de Dios llegaba de parte de Samuel a todo Israel. ¿Por qué cree que Dios nos habla? Pues a Israel les hablaba para que se arrepintieran. ¿Por qué tiene uno que arrepentirse? Porque no está caminando bien, porque hay cosas que a nuestros ojos parecen buenas, pero no son buenas a los ojos del Señor. Entonces, en su misericordia, en su amor, nos habla hoy a través de la palabra, pero a través del Espíritu Santo también, ¿verdad? Entonces, nosotros no tropezamos porque no sepamos, porque seamos ciegos, porque somos cristianos y Cristo nos ha dado luz y vista en abundancia. Entonces tropezamos cuando no seguimos los lineamientos del Señor. Israel cometió ese gran error. La palabra de Dios venía, hablaba a través de Samuel para que el pueblo meditara y se arrepintiera del caminar, de la conducta. Mire, hermano, cuando uno está en una posición donde no le falta nada, uno cree que es por sus méritos, y dejamos de tomar en cuenta a Dios como deberíamos de tomarlo, para que consideremos, para que veamos el ejemplo que está tratando de poner aquí el Señor. Entonces, habían predicciones. La predicción son las profecías. Son antes de que ocurra el evento, son antes de que ocurra el momento, y estas predicciones eran concernientes a la ruina de la casa de Elí. ¿Por qué a la casa de Elí? Porque Elí, usted sabe que fue un sacerdote puesto por el Señor, pero a veces no es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. Quizá cuando empezamos en el Evangelio teníamos un gran temor del Señor, aún se nos ofrecía un privilegio y nos íbamos a decir, no, porque no estoy capacitado, pero ahora entendemos que el que capacita es el Señor. Pero cuando llegamos a un estado de madurez, de conciencia, en vez de que sirvamos más al Señor, muchas veces le servimos menos. Y esto estaba pasando con Israel. Por eso vemos nosotros acá que la palabra, Dios, ¿para qué son los profetas? Los profetas en aquel tiempo, Dios los usaba para hablarles y que ellos llevaran el mensaje al pueblo. Hoy el Señor nos ha hablado a través del Señor Jesucristo.
por el Espíritu Santo. Y hoy dice que la palabra de Dios es la más segura. Porque si usted dice algo del Evangelio, alguien le podrá, lo que usted diga del Evangelio, lo tiene que sustentar con la palabra de Dios. Si no, es falso. Entonces estos profetas, claro, aquí no había un canon bíblico, pero los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios, cuando hablaban la evidencia que Dios les hablaba y que se cumplía lo que ellos decían, era porque se cumplía la palabra que ellos daban, porque no era la palabra de ellos, sino era la palabra del Dios de la gloria. Dele palmas al Señor. Entonces dice que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Samuel era el representante de Dios. Dios hablaba a Samuel y Samuel le hablaba al pueblo. La palabra no era de Samuel, la palabra era de Dios. Samuel era el medio, como nosotros. Nosotros los que servimos al Señor somos el medio de servir a Dios, y que Dios nos dice a nosotros qué debemos de hacer, y si dudamos, Dios nos lo va a confirmar. Vale. Entonces, pero en ese tiempo, acuérdese que no había palabra escrita, llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. ¿Para qué habla Dios? ¿Por qué habla Dios? Normalmente en toda la Biblia Dios habla al hombre para que el hombre se arrepienta. Ese es el propósito del Evangelio, el arrepentimiento, que nos arrepintamos de la vida que llevamos para llevar una nueva vida, y esa nueva vida solamente se puede llevar en Cristo Jesús. Ahí estamos sabidos. Y entonces Dios les hablaba a través de la palabra que llegaba a Samuel a todo Israel. Mire, y salió Israel a pelear para enfrentarse con los filisteos en batalla, y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Muy bien, aquí tuvieron una derrota, pero hubieran tenido éxito. El éxito en el Evangelio, hermano, es en primer lugar llevarnos al arrepentimiento. Desde el día que usted y yo vinimos a Cristo, se nos abrió una brecha tan enorme, tan maravillosa, porque nosotros vinimos a arrepentirnos de la conducta y de la vida, y ese arrepentimiento, hermano, nos iba a hacer a nosotros caminar bajo la voluntad del Señor. Por eso el arrepentimiento es tan importante. El arrepentimiento es volver a empezar, comenzar, dejar todas aquellas cosas que no convienen para llevar una vida caminando agradable al Señor. Y entonces el ejemplo lo pone aquí en Israel, que ellos hubieran tenido éxito si se arrepienten. El arrepentimiento nos lleva a activar la vida espiritual. Por ejemplo, usted tiene una persona con la que tiene dificultades, y usted se arrepiente de tener dificultades con ella. Muy bien. Y ese arrepentimiento le lleva a restablecer una relación con esa persona a través del perdón. Y por eso Israel aquí, mire, hubieran tenido éxito si se arrepienten. Porque el arrepentimiento en el Evangelio es básico, porque es lo que activa nuestra vida espiritual. De los arrepentidos es el reino de los cielos. De los arrepentidos. Entonces hubieran tenido éxito, se activa la vida espiritual, y cuando se activa la vida espiritual hay restauración en la vida de cada uno.
porque eso es lo que hace el arrepentimiento. Sobre todo, el arrepentimiento nos lleva al perdón. Entonces hay una actividad de restauración en cuanto a nuestra vida espiritual, porque muchas veces, hermanos, queremos que los cantos, queremos que el predicador, queremos que fulano, que sutano active eso, y eso lo tiene que activar Dios a través del arrepentimiento, porque de los arrepentidos es el reino de los cielos. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Entonces dice en el versículo 2 que los filisteos, miren, se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Y entablado el combate, Israel, esto me llama mucho la atención, porque fue derrotado. El pueblo de Dios fue derrotado delante de los enemigos, delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Miren, ¿qué pasó? El pecado. A veces no nos salen bien las cosas. Muchas veces hasta nos maltratan en la calle y no sabemos ni por qué. Pero todo en el Evangelio tiene un porqué. En el Evangelio resulta que no hay casualidades, que todo es bajo la obra maravillosa de Dios por el Espíritu Santo. Entonces dice que se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, los filisteos, los enemigos. Mire, y entablado el combate, los derrotados fueron los israelitas, teniendo un Dios tan grande. Sí, pero teniendo a este Dios tan grande, nuestra conducta y nuestra vida debe de estar paralela a lo que a Dios le agrada. Por eso es que hay muchos cristianos, hoy no vinieron, que viven embatallados, todo les sale mal, enfermedad, un montón de situaciones que les ocurren, pero hay otros, a diferencia, que aunque hayan luchas, que aunque hayan enfermedades, que aunque hayan situaciones difíciles, Cristo Jesús a través del Espíritu les da la victoria, porque Cristo Jesús está en nosotros y con nosotros. Entonces se ponen en orden de batalla para enfrentarse a Israel y se entabló el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron ese día como a 4,000 hombres en el campo de batalla. ¿Cuál fue la consecuencia? Que en el campamento había anatema, sinónimo, hermano, de pecado. Y entonces eso estaba en el campamento y le dio la victoria al enemigo. Por eso no deje usted de participar en la cena del Señor, porque la cena del Señor nos limpia, nos perdona para empezar, hermano, porque podemos fallar, pero al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo nos da la victoria y nos da el vigor para seguir caminando y glorificando el nombre del Señor. Entonces miren pues lo que dice aquí en el versículo, lo releo: los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, y empezado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. El pecado, el anatema, estaba en el campamento y le da al enemigo la victoria sobre nosotros. Gracias a Dios, hoy nosotros tenemos a Cristo, y también
está el Espíritu Santo que nos conduce siempre a toda verdad. Y ahí está el Espíritu. Y cuando Él mira que estamos fracasando, pedí perdón, arrepentite, hace esto. El Espíritu Santo para darnos, el Espíritu Santo, la victoria. Porque la victoria la obtenemos por el Espíritu Santo, pero a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces, digamos, fracasaron. Mire, ¿por qué muchas veces nos vienen a nosotros derrotas? ¿Por qué a veces no podemos dormir? ¿Por qué a veces no conciliamos nosotros el sueño? ¿Por qué hay fracasos? Debemos de revisar nosotros el campamento. No debemos de preguntar, Señor, ¿y por qué? No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo que no es agradable a ti? Porque en primer lugar, no siento tu presencia. En primer lugar, hoy cantaron un corito que como me gusta, y que cuando yo lo cantaba junto con los hermanos me ministraba, me compungía, me sentía yo maravillosamente bien, contento, glorificando al Señor. Pero hoy lo cantaron y lo que me dio fue sueño. ¿Qué está pasando? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No es un motivador Dios. Dios es un Salvador a través de Jesucristo. Aleluya. Entonces, Israel, qué lindo es, ¿verdad? Porque solo en las películas siempre ganan los buenos ustedes. Pero aquí dice que Israel fue derrotado delante de sus enemigos, los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Las ventajas. Mire, el diablo lo que quiere es menguarnos. Entonces va a usar las ventajas que nosotros le demos. Una de las ventajas, por decir así, si usted quisiera saber, que tiene el enemigo para hacernos la guerra y derrotarnos, una es la mentira. Otra podría ser la falta de perdón. Son puertas que nosotros le abrimos al enemigo para que nos provoque una derrota. Por eso el Señor pone ejemplos como este y dice que Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Y yo le decía que el anatema, el pecado, estaba en el campamento y le dio al enemigo todas las ventajas. Por eso en nosotros, hermano, hay elementos tan maravillosos como la cena del Señor, como la ministración. Porque cuando uno se ministra, hermano, uno no viene a contar, es bonito. Mire, hermano, ya hasta la Madre Teresa parece uno usted. Hacen llorar, lo hacen llorar a uno, tan sufridos. Me hicieron esto, me hicieron lo otro, y aparece usted el mártir, ¿verdad? No, ¿sabe cuál es la administración? La administración viene a sacar todo lo que usted hace. Digan, el hermano fulano de tal me cae mal y no lo puedo tragar, pero ni aunque me lo den en píldoras así bien chiquititas. Por eso la presencia de Dios, hermano. La mentira, el robo, el dolo, todo eso nos aleja de la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué lo digo con libertad? Porque no estamos perfeccionados, sino estamos en un proceso de perfección,
pero esa perfección, nosotros debemos de denunciar esos elementos que nos hacen retraernos y alejarnos de la presencia de Dios, porque Dios lo que quiere para usted y para mí es darnos la victoria, y cuando nos dé la victoria, que alabemos y que glorifiquemos el nombre del Señor. Entonces le dieron ventajas a Israel, hermano, y el enemigo las aprovechó. Digamos, por eso la declinación espiritual, quieren que no se reúnan, que no digan la verdad. Y en el 3 dice que cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Le echaron la culpa al Señor. A veces no salimos adelante. A veces nuestra vida espiritual es una batalla desde ya, pero muchas veces es una derrota. Y nosotros siempre andamos buscando a quién culpar: al hermano, al diácono, a la mujer, al marido. Es que este no me ayuda y todo lo demás. No, fueron derrotados porque el Señor no estaba con ellos. ¿Pero por qué no estaba con ellos? Porque confiaron en su fuerza, confiaron en su capacidad. Mire, nosotros estamos en el Evangelio por incapaces, no por capaces. Si nosotros, perdone que yo le tenga que estar diciendo constantemente esto, pero no solamente es para usted, sino es para todos, es para mí. Somos gente que en el mundo fracasamos. Porque usted, no, yo soy un excelente trabajador, pero un mal marido. Buen marido entre comillas, pero no trabaja. Entonces hay cosas que arreglar. Israel creyó que solo con alabar al Señor ya estaba, con llevar el arca del pacto, que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Debemos de escudriñarnos. A veces en la predicación, hermano, uno no fluye. Al Espíritu no lo podemos engañar. Los que servimos al Señor, los hermanos que cantan, los que dirigen, los que tocan, ¿usted cree que siempre están elevados en una sintonía, hermano? No, si uno se da cuenta también personalmente, aunque otro no se dé cuenta, aunque otro diga qué bonito cantó, usted sabe que no cantó bien porque hay anatema, y usted fue alcanzado para la gloria y para la honra del Señor y glorificarlo con su vida. Porque es una guerra espiritual. El pueblo vino derrotado y preguntó: ¿por qué nos derrotó hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros, decirlo, el arca del pacto del Señor. El arca del pacto era la misma presencia de Dios. Por eso a veces nosotros hasta nos peleamos por las sillas. Nos peleamos por el lugar, porque en este lugar, aquí sí recibo yo de Dios, y ese hermano me lo quitó, a saber si voy a recibir ahora. Suena risible, pero era lo que ellos estaban haciendo. El arca del pacto la llevaron como un amuleto. Acuérdese que cuando usted y yo éramos religiosos, se compraba su cadena con una cruz. No sé si es para protección o para que lo crucificaran a usted ahí. Mitos. El único que guarda se llama Jesucristo. El único que cuida se llama Jesucristo. Gracias a Dios estamos en Cristo, porque si hay necesidad de disciplina, nos va a disciplinar el Señor. Y entonces viene la palabra acá en el versículo 3, lo retomo nuevamente: cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron o dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor
delante de los filisteos. Pero en vez de arrepentirse, dijeron: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Querían obligar a Dios, llevando el arca del pacto como un fetiche, obligarlo a que se pusiera en favor de ellos. Por eso los ayunos, las vigilias, hermano, todo eso es para agradar a Dios. Es algo que usted y yo vamos a hacer agradecidos, como una ofrenda al Señor, no para venir a pedir cosas. Para venir a pedir cosas, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Ese es el arrepentimiento. Y entonces dice acá, y el pueblo, versículo 4, envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos. Alguien ha de haber dicho: no, nos derrotaron porque no llevamos el arca del pacto. Por eso a veces cargamos la Biblia de arriba y para abajo, hermano, ¿verdad? Y la Biblia no nos va a librar. Hay que leerla y hacer lo que dice aquí la palabra del Señor. Por eso vemos acá que ellos dijeron: perdimos porque el arca del pacto no la teníamos. Y entonces fueron a traer el arca del pacto que estaba allá sobre los querubines, los dos hijos. Y sobre todo, mire, fueron los hijos de Elí, Ofni y Finees, que estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Mire. Y estos dos hombres habían perdido totalmente la visión espiritual. Cuando les propusieron: mire, llevemos el arca de Dios, sí, llévensela, no hay ningún problema. No, ellos estaban para el cuidado, para oficiar, para algo sagrado, hermano, para ser reverentes delante de la presencia de Dios, que tipificaba el arca del pacto. Pero ellos, hermano, es que los jóvenes están, los jóvenes de aquí están como que muy callados. Hagamos una fiesta. Sí, amén, hagamos una fiesta. No es así. Es entregándonos, hermano, es pidiéndole al Señor que limpie nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Entonces va a penetrar la palabra de Dios y vamos a tener ese gozo y esa alegría que da la bendita palabra, y vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre del Señor. Preferimos ponernos y comprar una playera bien cara donde dice Cristo vive, y todos nos ponemos la playera de Cristo vive como fetiche. Mejor no nos pongamos nada, y que la alegría del Señor y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, y que nos pregunten a nosotros: mire, ¿por qué siempre lo miro contento? ¿Por qué siempre lo miro feliz? Es que usted no tiene problemas. Tengo bastante, pero tengo a un Cristo maravilloso, más grande que todo problema, que me cuida, que me guarda, que me da la fortaleza para seguir adelante. El hecho de venir a Cristo no se termina en nuestros problemas. Él está haciendo un cambio en nuestra vida, pero acordémonos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que hay seres espirituales de la maldad. Yo no sé si usted lo cree. Y un ser espiritual de la maldad nos puede usar a nosotros también. Pues antes podía venir usted: hermano, te quiero contar algo que oí que dijeron de ti. Peor si hablaron de mí, yo quiero saber más. Pero ahora se lo dicen por teléfono. Pues yo no quiero saber lo que piensan y lo que dicen de mí. Yo quiero saber de lo que piensa Cristo de mí. Yo quiero saber de lo que hace Cristo por mí, que dio su vida en propiciación por nuestros pecados.
Mire, el que te ama, el que verdaderamente te ama, te va a cuidar. Si oye un comentario que te va a herir, no te lo dice. El que no te ama, solo te quiere. Te quiere ver enfermo, te quiere ver muerto, te quiere ver pobre, solo te quiere. Pero el que verdaderamente te ama, te va a cubrir. No va a permitir que esas cosas, hermano, lleguen a sus oídos. Porque verdaderamente el amor, dice, cubre multitud de pecados. El amor de Dios es el que ha hecho que se nos perdone a nosotros a través de Cristo Jesús, y aquí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Bueno, ¿ha fracasado usted ya estando en Cristo en algunas cosas que ha hecho? Aún cosas espirituales. No digamos cosas humanas, cosas de nuestra vida. ¿Hemos fracasado? Sí, hemos fracasado. A veces las cosas no salen como nosotros pensamos que van a ser. Pues este pueblo preguntó, ¿por qué? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? ¿Por qué usted mira para allá, aquel está llorando? Aquel está compungido, aquel está, usted mira palpablemente que esa persona está recibiendo. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo estoy seco? ¿Será que él es religioso y yo no? Porque a veces somos tan maduros que ya no derramamos pero ni una sola lágrima. Yo no quiero una madurez así. De veras que no quiero una madurez así, hermano. Yo quiero ser siempre sensible a la palabra de Dios, sensible al gloria a Dios, sensible al aleluya, sensible a la palabra, sensible a la presencia bendita del Señor. Alabe el nombre de Dios. Por eso es importante. Ellos preguntan, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Y entonces hay a alguno que se le ocurre una brillante idea. Tomemos con nosotros de Silo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, el arca del pacto del Señor. Mire, hermano, ahora entendemos más que nunca que la Biblia no es un amuleto y la ponemos abierta como hacían antes los viejitos. ¿Y por qué la pone abierta? Para que no entren los espíritus. Y estos, el arca del pacto, la tenían como un amuleto. Y por eso dice aquí la palabra, que tomaron el arca del pacto. Miren, trajeron el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineés, estaban ahí con el arca del pacto. Como Elí había perdido la visión, acuérdense que Elí empezó a perder la vista literalmente, pero espiritualmente hablamos de que perdió la visión espiritual. Y entonces, como perdió la visión espiritual, mandó a sus hijos que vivían en pecado a que se hicieran cargo de las cosas santas, específicamente de guardar el arca del pacto. Entonces el arca del pacto ahí estaba como olvidada, ¿verdad? Y entonces dice, y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Se alegraron. Se alegraron. Y al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Miren,
Como quien dice, hoy ha venido Dios al campamento. Pero los hebreos no lo miraban así. Los hebreos miraban el arca del pacto como un fetiche. Como cuando usted usaba una crucecita antes de venir a Cristo. ¿Y para qué la usa? Protección, hermano, protección. Entonces los filisteos estaban viendo todo esto, el pueblo de Israel haciendo estas cosas, y los filisteos efectivamente tuvieron gran temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento, y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plaga. Miren, ellos tenían una idea falsa de la presencia divina, como se manifestaba Dios, que esa presencia del Señor estaba antes que trajeran el arca, pero no invocaron al Señor. Se valieron de sus mismas fuerzas, se valieron de su conocimiento bélico, de sus estrategias de guerra, y perdieron. Y entonces, una gran idea, traigamos la presencia de Dios. Y entonces cuando llega el arca del pacto, los filisteos efectivamente se asustaron. Versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Miren, ellos tenían una idea falsa de la presencia divina de Dios. Y entonces algunos, sus dirigentes, versículo 9, dijeron, cobrad ánimo y sean hombres o filisteos, para que no lleguemos a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de nosotros. Sed hombres pues y pelead. Versículo 10, y pelearon los filisteos. Israel aquel día fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda, y la mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y no solamente eso, sino que perdieron el arca del pacto, fue capturada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés. ¿Qué quiere decir cuando la palabra dice y el arca de Dios fue capturada? Perdieron. El arca del pacto es sinónimo de la presencia de Dios. El enemigo hoy día, ¿qué es lo que quiere? Robarnos la presencia de Dios. Pero nosotros debemos de estar firmes en que nadie puede robarnos la presencia de Dios, porque Dios nos compró a nosotros a través de Cristo por un precio bien grande. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Les robaron el arca del pacto. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Dios quiere que tú seas un cristiano y que yo sin presencia de Dios, porque el arca del pacto es tipo de la presencia del Señor. Que ya nos recibamos, que cantemos, hermano, sentados así como esto. Pues ya casi no me puedo parar, ¿verdad? Pero todo aquel que se pueda parar, ¿por qué no se para? Hoy cantamos sentados, hoy todos sentados, hermano. No, si tú fuiste alcanzado y yo para glorificar el nombre del Señor, y nada tiene que impedir que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, porque la presencia, somos un pueblo con arca, somos un pueblo con presencia de Dios, y alabamos y glorificamos el nombre de Dios. ¿Por qué nos congregamos? Porque tenemos presencia de Dios, porque amamos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es nuestra fortaleza, y esa es la que nos lleva y nos trae, y alabamos y glorificamos el santo nombre del Señor. No dejemos la estrategia del enemigo, que son los filisteos, es robarte la presencia de Dios. Hermano,
pues use sus dispositivos móviles, ¿verdad? Le sirve para comunicarse, pero cuando entre aquí, apáguelos. No salga corriendo. Ya te robaron la presencia de Dios. Es más importante lo que vas a recibir. No vengas. Sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas. Pero tú tienes que tener un tiempo, hermano, y tener autoridad, que ese tiempo le pertenece al Señor, porque usted y yo antes estábamos muertos y Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Sí, hermano. Y entonces, si yo tengo un trabajo donde no me van a dejar dormir, donde me van a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, me están llamando, yo renuncio. Porque al final eso me va a llevar a la muerte. Primero te lleva a la muerte espiritual y después a la muerte física. No de ahí venimos, pues, hermanos. Usted era feliz en el mundo, chupando, teniendo mujeres, teniendo hombres, hermano, haciendo un montón de cosas. Era feliz en el mundo. ¿Para qué vino a Cristo? Pero me temo que no, que eso no era nuestra felicidad, que reaccionamos, que no podíamos salir de eso, hermano, pero nos dijeron que había alguien que podía sacarnos, y ese alguien se llama Jesucristo, y por eso estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. No es una religión, es un cambio de vida. Y el único que puede cambiar nuestras vidas se llama Jesucristo. Y nos da, al venir a Cristo, ¿sabes qué? Te da algo para que tú te lo lleves, para que lo tengas en tu corazón, para que lo tengas en tu casa, para que eches mano de Él. El Señor Espíritu Santo. Y ya no volvemos a estar solos, porque el Señor está con nosotros y está por nosotros. Trabajemos, estudiemos, hagamos, hermano, al estar en este mundo, mientras Cristo viene, pues trabajemos, hagamos, estudiemos, profesionalicémonos, hermano, mientras Cristo viene. Pero que eso no sea el móvil, que ese no sea el motivo para alejarnos del Señor, porque sin Cristo estamos muertos. Solamente Cristo te puede dar vida, y vida en abundancia. Aleluya. Cristo llegó a nuestra vida para hacer un cambio en nuestra vida, no para presentarnos una religión, sino para cambiarnos la vida. Y el único que nos puede cambiar la vida se llama Jesucristo. A Él. Pon tus problemas, pon tus necesidades, pon tu apatía, pon esa carencia de alegría y de gozo que hay, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y por eso el enemigo quiere quitarnos el gozo y que seamos cristianos aburridos, y que el mundo, ay, pobrecitos, cómo viven de tristes. No, nosotros estamos felices porque Cristo está adentro de nosotros. Aleluya. Y no es una motivación, es un móvil de vida. Por eso el canto dice: lo siento en mis pies, lo siento en mis manos, lo siento en mi cuerpo, lo siento en todo mi ser. Si somos cristianos aburridos, el mundo te ofrecerá celebraciones. No estamos en Cristo. Más que porque Él es el que nos ha dado esta felicidad. Se cumple la palabra. Solo Dios hace al hombre feliz. En Cristo tenemos la felicidad. Encontremos. Si usted no es feliz en Cristo, dígale: Señor, yo no encuentro la llave. No encuentro la llave. Tú dices que yo puedo ser feliz.
Pídele la llave al Señor y te va a abrir la puerta. Y la puerta, ¿sabes quién es la puerta? Es Cristo. No tienes la llave. Si nosotros no, miren, ni los cantos sabemos bien, pero cantamos porque tenemos alegría en nuestro corazón y lo hacemos para el Señor. Lo mismo nuestras ofrendas y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria y para la honra del Dios del cielo. Por eso es tan lindo esto.